Estamos de vuelta en Observatorio, la agenda nacional vista por los universitarios, conversando con José Woldenberg y Rolando Cordera. José Woldenberg, estabas concluyendo el argumento acerca de la tentación de revertir la expresión de la pluralidad en las instituciones del Estado, en particular en el Parlamento, por parte de quienes llaman a tomar decisiones eficaces. Sí, a tratar de exorcizar la pluralidad que hoy existe en los órganos legislativos. No, pero lo que yo quería hacer era acabar de redondear y decir que en efecto, a pesar de que tuvimos un tránsito democratizador, hay enclaves autoritarios. Hemos visto en los estados de la República, y no solamente en los estados de la República, sino también a nivel federal, la molestia que causa a los gobiernos, por ejemplo, tener órganos autónomos en materia electoral, las comisiones de derechos humanos, los institutos de transparencia, es decir, ahí tenemos un núcleo. Y por supuesto, como ya avanzaba Rolando, yo creo que lo que más desgaste el aprecio por la democracia son cuestiones que están más allá de la política, es decir, la vida económica y social de las personas. Rolando, si entiendo bien, entonces por lo menos estaríamos identificando dos terrenos. Uno, dentro de la propia vida política, insuficiencias que no han permitido que los fenómenos de contrapesos de poder que podemos ver en mayor medida a nivel federal se expresen en el territorio, dices tú, en los territorios, en la federación, y tenemos, digamos, una serie de problemas que van más allá de la vida política y que tienen que ver con las condiciones de vida de la población. Van más allá de una parte de la vida política, que es la dimensión electoral representativa. Claro. Pero lo que tiene que ver con la vida de las gentes está cruzada por la política. Las decisiones que se tomen por los gobiernos en materia de salario mínimo, pues, para darte un ejemplo de los tuyos, pues afectan a millones de gentes y es una decisión política que se toma. ¿Cómo se toma? ¿Por qué se toma? Ahí vivimos todavía espacios muy opacos en México. Alguien decía, creo que era el consejero Córdoba, Lorenzo Córdoba, citando a un ahora gobernador, Arturo Núñez, ¿no?, que decía que habíamos estado obsesionados con los temas de la transmisión y constitución del poder y muy poco preocupados por el tema de cómo se ejerce el poder que se constituye democráticamente. Bueno, ese sí, yo creo que es una agenda pendiente en muchos aspectos, ya mencionaba algunos Pepe, y yo en el tema de la política económica y social creo que vivimos una enorme opacidad. Los gobernantes nos han demostrado que creen, luego no sale, no resulta, creen que basta con que ellos se convenzan de que hay que hacer algo. Y no se han dado cuenta de que de la política implica convencer a los demás, a los enemigos, adversarios y a los posibles amigos. Si no hay un proceso de convencimiento, la democracia se queda en la urna, digamos, y en la constitución de los responsables de ejercer el poder, pero el ejercicio del poder da lugar a estos malestares, insatisfacciones con la democracia, porque mucha gente tiende a verla como algo lejano, como una especie de rito al que concurren o no, según su talante, pero nada más. Y lo mismo nos está pasando con los órganos representativos y con su pluralidad, que yo creo que es un elemento fundamental para evaluar nuestro avance político. Pero por otro lado, la manera como se ejerce esta representatividad también ha contribuido a mostrarnos este mundo de la representación, como le llama Pepe, como algo distante del ciudadano común y corriente, es decir, el ciudadano que no es un político profesional, ni está en ese mundo de la representación por haber sido electo, sino es un profesionista o un trabajador o un ama de casa. Yo creo que se ha creado una distancia entre los órganos de la democracia, que yo creo sí están constituidos democráticamente, y el ejercicio del poder, y en consecuencia con quienes resienten el ejercicio del poder para bien o para mal, que son pues, la población en general. Ahí hay un problema que tenemos que afrontar. Hemos dicho algunos, quizás lo que tenemos que corregir ya es el formato de la representación e irnos a un régimen parlamentario. Y decirlo así abiertamente, vamos a discutir esto porque no nos está resultando. Estas ideas un poco locas de constituir mayorías de manera predeterminada,
en aras de la eficacia, pues confunden la gimnasia con la magnesia, perdón por la cosa. ¿Cómo van a ser eficaces en base a una mayoría preconstruida? No van a tener legitimidad. Entonces esa eficacia se agota. Así es. Lo que hemos visto en esta expresión de la pluralidad con todo es que año con año, por ejemplo, se aprueban los presupuestos, leyes pues indispensables para la operación del Estado, a pesar de esta pluralidad o en esta pluralidad, formándose lo que José Woldenberg ha llamado coaliciones efímeras, es decir, para profundizar en la idea de Rolando, ¿cuál sería qué implicaría el cambio de modelo, de régimen, de representación político hacia el parlamentarismo? Sí, si algo hemos aprendido, vuelvo a repetir, desde 1977 a la fecha, es que ningún partido político en singular puede hacer su voluntad. Si quiere aprobar una ley, modificar la Constitución, aprobar el presupuesto, la ley de ingresos, crear una comisión, dado que nadie tiene los votos suficientes para ello, tiene que pactar con otros. Entonces, todo lo que ha salido, para bien o para mal, desde 1997 hasta la fecha, todo ha sido fruto de una coalición. Solamente que son, como tú lo decías o recordabas, coaliciones efímeras, coaliciones volátiles, coaliciones que se hacen para sacar un punto y se deshacen. Y quizá lo que requiramos son coaliciones que logren trascender la coyuntura y plantearle a los ciudadanos un paquete de gobierno, un paquete legislativo. Y eso lo hemos platicado, ¿cuál es el formato que induce de mejor manera a esas coaliciones? Pues un formato de carácter parlamentario. ¿Por qué? Porque a diferencia del régimen presidencial, donde si bien en nuestro caso las elecciones de presidente y de Congreso son el mismo día, son elecciones independientes. El presidente además no depende del Congreso y nos estamos acostumbrando a tener gobiernos de minoría. Gobiernos de minoría fue el del presidente Fox, gobierno de minoría fue el del presidente Calderón y gobierno de minoría va a ser el del presidente Peña. Bueno, en otro formato, lo que estaríamos discutiendo hoy es cómo se construye una mayoría en el Congreso de la cual emerja el gobierno. Por supuesto a través de la negociación, pero esa mayoría, ¿qué nos tendría que presentar a los ciudadanos? Bueno, esto es nuestro plan de gobierno, esto es nuestro plan legislativo e incluso este es el gabinete donde cristaliza el próximo gobierno. Es decir, yo creo que, entre otras ventajas, el régimen parlamentario tiene un enorme poder pedagógico y que además no trata de exorcizar a la pluralidad, sino sabe, o teóricamente, quiere ofrecerle un cauce para que ésta se exprese y para que éste llegue a los acuerdos pertinentes. Nos queda un minuto de esta ronda. Rolando, lo que estamos viendo en estos días es una coalición quizá efímera alrededor del tema laboral. Sí, pero yo creo que va a ser efímera. Ha sido en parte una coalición con una victoria pírrica, porque no están abordando los temas fundamentales del trabajo, que deberían abordarse para luego dar lugar a una legislación y no, como ahora se dice, de una manera un tanto sorprendente, porque lo dicen analistas muy serios, que con la legislación vamos a modificar la situación del trabajo y vamos a dar más empleo. Ahora el PAN dice que va a dar 400,000 empleos al año la reforma. Están poniendo la carreta por delante del caballo. Yo la verdad todavía sigo, lo he dicho en otros lados, lo digo ahora, todavía no entiendo por qué hizo el presidente Calderón esto. Se quiso estrenar su iniciativa preferente, pero es a un costo muy alto. Provocó mucho encono, mucho enojo en muchos sectores importantes de los trabajadores y no nos va a llevar demasiado lejos si no nos damos cuenta y nos convencemos de que hay una dimensión de la política económica que claro que debe legislarse, pero que está antes de la pretendida reglamentación del trabajo. Pues tú lo estudias mucho, Ciro. Vamos a legislar como si se tratara de un trabajo homogéneo en México. Y es todo menos homogéneo, es el mundo más increíble, aberrante y grotesco, ¿no? Donde la legalidad no tiene ninguna importancia realmente porque los trabajadores
no tienen representación, no tienen organización. Los empresarios hacen lo que quieren con el trabajo. Todavía andan hablando de flexibilidad. Que volvamos, tenemos que hacer un corte al tema del trabajo para discutir a raíz del mundo del trabajo una agenda de la democracia mexicana. Volvemos en un momento, esto es Observatorio en TV UNAM.